Saludos desde Colombia. Muchas gracias, Alfred. Tú también eres una persona muy maja, por lo que veo acá. Hoy tenemos un tema muy interesante. Como digo, son tres traiciones que el narcisista comete normalmente en su vida, en su trayectoria, en su forma de actuar. Y son tres traiciones que al final hacen mucho daño a las personas que conviven con él. Como explico últimamente, hemos cambiado un poco el sistema de lo que hacemos es hacer la exposición al principio, no como antes que esperábamos a que hubiera un número de personas elevado, lo que hacemos ahora es comenzar directamente. Por lo tanto, los que sois nuevos podéis dejar vuestros mensajes, vuestras preguntas, cualquier cosa que tengáis, experiencias que queráis contar, las podéis dejar en el chat y después dedicamos tiempo a ver el chat después de la exposición. Voy a tratar también de hacer la exposición un poco más breve porque algunas personas me han hecho comentarios de que me he alargado demasiado y que no tienen tanto tiempo en la mañana para escucharlo todo, así que voy a tratar de concentrarlo un poquitín y después dedicar tiempo al chat ya más relajado, que ya es un tema más, eh, hay preguntas más diversas, ¿no? Ya no es un tema tan concreto. Bueno, vamos a comenzar ya directamente. Como digo, son tres traiciones que comete el narcisista en su actuar normal. Siempre decimos que el narcisista es un personaje que vive una vida interpretada, vive una vida en donde representa un papel que lo hace a conciencia, lo hace a propósito. El narcisista no es narcisista por casualidad, sino es porque tiene esa necesidad de dominar, de controlar. Es una persona, siempre explicamos que el narcisismo surge en la infancia por una sobreprotección, ¿no? Sobre esto hay muchos estudios hechos, pero bueno, fundamentalmente yo siempre me guío por los trabajos que se hicieron en la Universidad de Ámsterdam, en donde se concretó que el narcisismo surgía por una sobreprotección, mientras que la dureza emocional, la frialdad, la falta de atención a los niños, estos niños que se crían en la calle sin apoyo, sin cariño, sin un vínculo seguro, sin el apoyo de unas personas que los eduquen, esto en realidad a lo que da lugar, o incluso con malos tratos, esto a lo que da lugar es a la sociopatía, mientras que la sobreprotección, el crear unas reglas especiales para tus hijos en donde ellos siempre son los ganadores, en donde ellos siempre tienen todos los derechos, eso da lugar al narcisismo. Como digo, esta forma de ver la vida, esta forma de enfocarla, en donde el niño ya desde pequeño cree que tiene unos derechos especiales, cree que está por encima de los demás, que puede hacer lo que le dé la gana, que aprende a manipular a las otras personas, esto es lo que hace que ellos vivan una vida artificial, una vida en donde ellos son los más importantes, una vida imaginaria, porque realmente el mundo no es así, uno no es más importante que los demás y de hecho seguramente los demás tampoco le consideren nada especial. Lo que ocurre es que el narcisista, como quiere aparentar, quiere figurar, empieza a crearse un mundo artificial en donde va contando a las personas de sus logros, de sus méritos, de su vida, de sus ideas, de todo esto. Lo que hace es proyectar una imagen de grandiosidad, de persona importante, de persona que está por encima de los demás, y sobre todo no es ya tanto que se lo crean las otras personas, sino que la cuestión es que se lo cree el propio narcisista, que vive imbuido de esas ideas, que cree que realmente él está por encima de los demás, que se le pueden aplicar unas reglas especiales a él que no tienen los demás. Todo esto, como digo, da lugar a personajes que son realmente manipuladores, que tratan de controlar a las otras personas y que en un segundo lugar, porque en un primer lugar tratan de dar una imagen muy buena, engrandecida de ellos como personas importantes, pero en un segundo lugar buscan provocar daño en los demás, en un grupo pequeño de personas, porque claro, tampoco podrían ir avasallando y haciendo daño a todo el mundo, ¿no? Esto ya entraría un poco más ya dentro de la psicopatía, pero buscan un pequeño grupo reducido que generalmente pues suele ser alguien de su vida íntima, como pueden ser sus hijos, su pareja, o alguien en su trabajo, algún compañero de trabajo, o incluso en grupos sociales, pues algún amigo a quien puedan controlar, quien caiga en sus redes por medio de la empatía, por medio de todos los elementos que hace
de captación que tiene el narcisista. El caso es que el narcisista también tiene otro problema que es su baja autoestima. Su baja autoestima también le obliga a proyectar esa imagen grandiosa porque es la forma que tiene él de cubrir esa inseguridad tan grande que tiene dentro de sí, esa falta de refuerzo interno, porque siempre comentamos que las personas que tienen una autoestima importante, una autoestima sana, son personas que normalmente seguían lo que llamamos el locus interno. Locus interno significa que es él mismo, es su persona la que le da la dimensión de todas las cosas, todo lo valora de acuerdo a sí mismo, de acuerdo a su forma de ser, por lo tanto no necesita el refuerzo de fuera, sino que todo lo hace porque uno se ve a sí mismo y sabe cómo es, valora a los demás de acuerdo a cómo él lo ve, mientras que el narcisista funciona por un locus externo, necesita el refuerzo constante, como es una persona que no tiene seguridad en sí mismo, que no tiene confianza en sí mismo, que tiene una autoestima muy baja, que tiene una autoestima muy debilitada, requiere constantemente que le estén diciendo de fuera que es una persona importante, que es una persona de mérito, que es una persona responsable, porque él en sí mismo no se lo cree. Al mismo tiempo también necesita el otro tipo de combustible que es provocar daño en los demás, hacer sufrir a los demás, porque eso es como que él puede controlar la vida de otras personas. Si tuviera una autoestima fuerte no necesitaría de todo eso, podría tranquilamente darse cuenta de que él es una persona de cierto nivel, que él tiene riqueza interior sin necesidad de tener que provocar sufrimientos, dolores, manipular la vida de otras personas. Esto da lugar a que esta vida interpretada da lugar a que el narcisista, cuando se encuentra con las personas en general, necesite elementos para poder transmitir esta vida falsa que lleva y transmitírsela a las personas con las que está. Para esto recurre a estas tres tradiciones de las que yo hablo hoy aquí, estos tres grandes engaños, gigantescos engaños, que al final terminan haciendo mucho daño porque las personas creen realmente que es así, el narcisista se esfuerza en transmitirlo a las personas y como veremos, al final las personas que lo rodean terminan sufriendo precisamente por estos engaños a los que el narcisista los somete. La primera traición o el primer gran engaño es la falsa mejora. La falsa mejora es esa idea de que todo evoluciona a positivo, todo está en mejor situación que anteriormente. El narcisista normalmente trata de crear la idea de que él es un gran trabajador, es un gran proveedor, es una persona que se esfuerza en que la familia viva mejor. Entonces trata de hacer ver que la situación con él va mejorando económicamente, que todo va en una progresión ascendente, que cada vez el narcisista ocupa un lugar más importante dentro de su entorno, dentro de su sociedad. Necesita, por ejemplo, en el mundo laboral, necesita que cada cierto tiempo tenga un aumento de nivel, un aumento de sueldo, un aumento de prestaciones, un aumento de prestigio en ese mundo laboral para él sentirse bien, sentirse que realmente él crece. Esto ocurre porque el narcisista tiene, hablando que comentábamos antes de la autoestima del narcisista, el narcisista tiene una autoestima contingente. Esto quiere decir que necesita validación externa constantemente, necesita que los demás le estén diciendo que está mejor, que es una persona capacitada, que es una persona con muchas posibilidades, que es una persona con mucha responsabilidad. Entonces todo esto solo lo consigue con esta idea de falsa mejora, de que lleva una línea ascendente, de que va progresando. Claro, porque si fuera una persona que en un momento determinado se detiene en su crecimiento, en su desarrollo, daría la impresión de que quizá no tiene esas capacidades de las que presume, de las que alardea. Esto también lo llevan al interior de la familia y constantemente están echando en cara a las personas con las que están: yo te he dado esto, yo te he dado lo otro, me tienes que agradecer tales cosas, porque trata de que se haga visible todo eso que se supone que ellos están aportando a la familia, toda esa continua continuo crecimiento que según ellos están aportando, y el narcisista necesita constantemente estar alardeando de ello, estar vanagloriándose de eso que ha conseguido,
de las características por las que identificamos a los narcisistas es precisamente por esa narrativa constante de que viven en un mundo donde cada día están creciendo, donde cada día están mejor, y esto lo necesitan, como digo, por esta autoestima contingente. Una persona normal que no fuera narcisista no necesitaría para nada estar demostrando constantemente esta situación. Uno se conformaría con lo que es. Uno puede ser un médico y dedicarse a hacer medicina sin necesidad de estar cada día publicando grandes trabajos ni haciendo grandes cosas, sino simplemente cumpliendo con su misión. O uno puede ser conductor de autobuses y dedicarse cada día a conducir el autobús y no necesita hacer ningún alarde de nada. El narcisista, sin embargo, sí lo necesita, sí necesita ese constante refuerzo, y como decimos, o cuando decimos que todo esto hace daño, es porque es una forma de enganchar a la gente, es una forma de enganchar a las personas, es una forma también de comprometer a las personas, porque suele ocurrir mucho al interior de la familia que el narcisista permanentemente echa en cara como una forma de humillar, de vejar a las personas, que él es el proveedor de todo eso. A los hijos les dirá, bueno, vosotros estudiasteis gracias a mí, vivís gracias a mí, nacisteis gracias a mí, todo lo que sois me lo debéis a mí, como una forma de restar mérito a los demás, de desvalorizar a otras personas. Esto de la falsa mejora, o de la mejora continua del narcisista, es una oportunidad que él tiene para vejar a las otras personas, para quitarles el mérito. Se supone que todo ocurre por mérito del narcisista, el narcisista es la persona que cataliza todas las energías de la familia, y que según él, gracias a él, todo progresa y todo evoluciona. En segundo lugar, la segunda gran traición, la segunda gran mentira del narcisista es el autosacrificio. Los narcisistas con mucha facilidad van a estar siempre diciendo que ellos sacrifican su vida por los demás, que ellos sacrifican su vida por la familia, que la sacrifican, según ellos, con su trabajo, con su esfuerzo, que renuncian a muchas cosas para aportar a la familia, para aportar al trabajo en el que están, para lo que realizan. Esto, para poner un ejemplo sencillo de qué significa el autosacrificio, así en que todos lo habéis visto constantemente, fijaros, por ejemplo, en los políticos, ¿no? Los políticos siempre están echando en cara, siempre están diciendo que renunciaron a otro tipo de vida, que renunciaron posiblemente a una carrera en la empresa privada, según ellos, que podrían haber ganado mucho mejor sueldo, que podrían estar en una situación mucho mejor, y que lo hicieron simplemente por ese afán que tienen de servicio público. No estoy en ninguna manera desacreditando al político verdadero, al político sincero que se entrega a su trabajo de forma desinteresada, sino refiriéndome concretamente a los narcisistas que se meten en política, que son muchos, porque ya digo que es una profesión muy atractiva precisamente por esas características que tiene de reflejar autosacrificio, de decir, yo estoy haciendo esto por vosotros, estoy renunciando a otras cosas, estoy dedicando muchas horas, estoy comprometiendo mi propia vida para mejorar la vida de los demás, para ayudar a la vida de los demás. O sea, son personas como que se autoinmolan para beneficio de la colectividad, para beneficio de los otros. Esto es absurdo. O sea, si tú eres una persona que te gusta la política, que te gusta el servicio público, no tienes por qué estar constantemente haciéndoselo ver a los demás, no tienes por qué estar haciendo eso, algo que tú has elegido voluntariamente, sabiendo las consecuencias que tenía y sabiendo lo que significa. De la misma manera, eso lo trasladamos al interior de una familia, por ejemplo. Dentro de una familia, por supuesto que los padres se sacrifican, porque para eso han elegido formar una familia. Por supuesto que tienen que trabajar para mantener a sus hijos, para darles los estudios, para darles de comer, para proporcionarles ropa, pero es algo que han elegido voluntariamente y que va con lo que ellos han decidido, ¿no? Si yo decido crear una familia, pues bueno, es mi responsabilidad. Yo he elegido hacer eso, por lo tanto tendré que cargar con las consecuencias, o arrostrar las consecuencias, ¿no? Tendré que proveer de alimento a mi familia, tendré que proveer de ropa, de educación, de esparcimiento también, y no tengo por qué estar constantemente echando en cara a los demás que yo les he proporcionado eso, que gracias a mí tienen ese tipo de cosas, porque es algo que es mi obligación. En el caso de los narcisistas, por supuesto, no ocurre así, sino que necesitan
estos autosacrificios para poder echárselos en cara a las personas, para poder hacer ver a las personas que realmente ellos están renunciando a muchas cosas, hacerse por un lado los importantes, pero también, no olvidemos, tener algo para exigir a los otros, para, en primer lugar, echar en cara, decir, mira, todo lo que tienes es porque yo te lo estoy dando, lo que tú tienes me lo debes todo a mí, tú te debes completamente a mí porque lo que vistes lo he comprado yo, lo que comes lo he comprado yo, si vives en esta casa es porque la he pagado yo, eso lo están echando continuamente en cara, pero sobre todo lo utilizan para desvalorizarte, para quitarte, para destruir tu autoestima. Hacen ver poco más o menos que tú eres una persona inútil, que eso ellos te lo tienen que dar porque tú no eres capaz de aportarlo, cuando en realidad tú, si es el caso de la pareja, si no trabaja, el caso de que no trabajara, ¿no? Está aportando otras cosas, porque si el narcisista puede trabajar tranquilamente y puede dedicarse 8 o 10 horas diarias a trabajar o entre desplazamientos y todo 12 o 14 horas, pues lo puede hacer porque tiene una persona en casa que le está haciendo el resto de las cosas, que se está preocupando de los hijos, que se está preocupando de la casa, que se está preocupando de la comida, de aprovisionar, de ir a hacer las compras, de los innumerables trabajos que hay que hacer. O sea, es una colaboración, es una cooperación. No es algo que el narcisista lo haga por sí mismo, él solo, y él solo lo consiga todo, sino que necesita una persona detrás. Es igual que, por ejemplo, en el ejército, ¿no? Tiene tanta importancia la persona que lucha en el frente como las personas que están atrás suministrándole, ya sea alimento, ya sean armas, ya sean municiones, lo que sea. Todos contribuyen a la batalla y cada uno cumple con un papel. En la familia, en las relaciones ocurre exactamente lo mismo. No puede una persona echar en cara a la otra que él es el que trabaja en la calle, que él es el que se esfuerza, porque la otra persona también se esfuerza. Bueno, todo esto tiene que ver con esta traición que es el autosacrificio, que los narcisistas tratan de vender, tratan de colar a las otras personas, tratan de hacer sentir a las otras personas que ellos son los que se sacrifican, los que se esfuerzan por conseguir las cosas. Ya digo que si solo fuera a echar en cara, no pasaría de una simple manipulación, ¿no? Pero el problema es cuando tratan de hacer daño, de desvalorizar, de hacer sufrir a la persona. Muchas veces las acusan a las personas que están con él de inútiles, de que no tienen capacidad, de que ellos son los que permiten que las otras personas vivan, y eso ya entra en el nivel de humillación y de vejación total y absoluta. En tercer lugar, la tercera traición o el tercer engaño que cometen los narcisistas es el derecho que ellos se atribuyen a cometer excesos. El narcisista, por su papel, como decíamos antes, esa historia que ellos se montan, esa narrativa que crean de que son superiores, de que están por encima de los demás, de que son más inteligentes, de que son los proveedores, de que son las personas que sostienen la familia, la empresa, el trabajo, lo que sea, ellos se atribuyen el derecho a excederse, el derecho a sobrepasar los límites, el derecho a faltar al respeto a los demás. Por eso hablamos en ocasiones de la ira narcisista, ¿no? Esa ira que se desata sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de limitación, en donde gritan, humillan, vejan, insultan, ofenden, utilizan todo tipo de armas contra las personas, no solo contra su pareja, sino a veces también en el trabajo, contra sus hijos, y ellos se creen, el narcisista se cree que tiene derecho a hacer eso, mientras que cualquier persona normal no se consideraría con derecho porque haya ocurrido cualquier error, porque haya ocurrido cualquier cosa, uno no se puede considerar que tiene el derecho a faltar el respeto a todo el mundo, ¿no? A decir lo que a mí me da la gana y los demás se aguantan y ya está, ¿no? A vejar, a humillar, a manipular, pero el narcisista sí se cree que tiene derecho porque él cree que esa superioridad que él se atribuye que le confiere ese tipo de derechos. Decíamos, entre una de las características de los narcisistas que más destacan es el hecho de que ellos se creen
con unas reglas propias que se creen, esto como he comentado en otras ocasiones, esto surge de la infancia, son sus propios padres los primeros que crean reglas especiales para el narcisista, para el niño, vamos, el niño que después va a transformarse en narcisista, porque desde muy pequeño le enseñan que mientras que los demás tienen que hacer determinados esfuerzos para conseguir algo, él no tiene que hacerlos, mientras que los demás cuando cometen errores tienen que pagar por esos errores, con castigos, con lo que sea, él en ese caso no tiene que hacerlo porque él es especial. Cuando, como siempre digo, cuando en el colegio le va mal, la culpa no es del niño, es de los profesores. Cuando no se entiende con los amigos por la razón que sea, la culpa es de los amigos, que son unos pesados, unos insoportables, unos egoístas que no respetan para nada al pobre niño que está ahí sufriendo, ¿no? Esta idea el niño la va asumiendo y va creando, va creyendo que tiene unas normas especiales para él, que él tiene unos principios diferentes a los de los demás, que él puede imponer sus criterios cuando le da la gana sin tener que respetar los criterios de los demás, y esto es lo que hace que cuando ya va siendo, cuando es adulto, cuando ya es un narcisista de verdad, cree que tiene derecho a excederse, a faltar al respeto a las personas, a manipularlas, a controlarlas, a que puede hacer una explosión desbocada de su emocionalidad sin tener que responder a nadie, sin tener que dar explicaciones de nada, ¿no? Esto es una falta una traición, un engaño, una mentira del narcisista que realmente hace mucho daño a las personas porque el comportamiento al interior de la familia o al interior de la empresa del narcisista va a seguir estas reglas y eso significa que va a poder abusar de los demás, que va a poder decir lo que le dé la gana y que según él nadie puede acusarlo de nada y nadie puede decirle nada. Esto no son más que mecanismos que el narcisista utiliza para encubrir su yo, para encubrir esa falta de autoestima, esa vaciedad tan grande que tiene dentro de sí, necesita cubrirla con toda esta apariencia, con todas estas reglas, con todas estas traiciones que, como digo, se basan en ese derecho a los excesos, derecho a sobrepasar cualquier límite que él cree que tiene, la idea de autosacrificio, de que él está sacrificando su vida por los demás, pero no solo el hecho de que pueda ser cierto que una persona que se dedica a la política o a la religión, o por ejemplo un sacerdote, un pastor, o una persona que dedique su vida a una ONG, que están dedicando su vida a los demás, ¿no? Un asistente social, por supuesto que lo están haciendo, ¿no? No hay que quitar mérito a esas personas por lo que hacen, pero sí hay que darse cuenta de que lo hacen voluntariamente, de que ellos han elegido eso y por lo tanto no pueden estar constantemente echándonos en cara a lo que han renunciado, lo que han dejado por hacer eso, lo que están renunciando cada día, el sacrificio tan enorme que están haciendo ellos para que nosotros podamos vivir mejor, para que nosotros podamos estar bien. Por supuesto que el mérito lo tienen, pero sí es cierto que lo hacen de la manera correcta, pero no necesitan estar constantemente echándolo en cara y mucho menos desvalorizando o causando daño a las otras personas precisamente por ese supuesto autosacrificio. Y en primer lugar, como hablábamos antes, esa falsa mejora, esa idea de que con el narcisista las cosas siempre van a mejor y que el narcisista trata de venderte, trata de colarte en la vida para darse la importancia, para hacerse él sentir como que es la persona que provoca todos esos cambios, que es la persona perdón, que es persona que provoca que todas las cosas vayan ocurriendo, que cualquier cosa que mejore es mérito del narcisista, pero como decimos, cuando llega la hora de los fracasos, cuando llega la hora de los problemas, eso ya corresponde a los demás, eso ya no es cosa de él, los errores los cometen los otros, los aciertos los comete el narcisista. Bueno, como vemos, estas son las tres grandes traiciones que comete el narcisista. Hay que estar muy atento, hay que fijarse muy bien en todo ese tipo de actitudes, de comportamientos y estar preparado para que todo ese tipo de forma de actuar no nos hagan daño, no nos hagan sufrir, no nos arrastren a ese engaño tan grande que es la vida de los narcisistas. Bueno, vamos a pasar, perdón, ahora cuando empieza a cambiar el tiempo siempre
Shooter, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Germania pregunta qué es majo. Majo es una persona simpática, una persona agradable. Es en España, es una palabra típicamente española. Yule Guay, hola doctor, feliz viernes. Me siento terrible. Un hombre me decepcionó, me mintió, se lo dije y me ignoró, no respondió nada, no le interesa mi sentir. Bueno, Yule, cuando eso ocurre, bueno, es normal que haya personas que son frías emocionalmente, que son personas que pasan de ti. No todo el mundo, lo que hay es que no prestar atención. Siempre uno tiene que dar importancia a las personas por lo que son las personas en sí, no si esa persona eh, te decepcionó, pues eso, es una decepción, ¿no? Quiere decir que esa persona no es lo que tú te imaginabas, no es lo que tú te esperabas. Entonces no te decepciones por ello, simplemente mira hacia otro lado, cambia tu... tienes que valorar las cosas por lo que tú eres, no por lo que otros te quieren hacer creer que eres, ¿no? Rosy G, buenas noches, saludos desde California. Carolina Ortiz, hola, linda noche desde México, siempre es un gusto verle, muchas gracias a ti. Carlos Curipini, por donde quiera hay narcisistas. Bueno, no, yo no diría tanto, ¿no? Yo diría hay bastante gente tóxica, en el sentido muchas veces incluso tóxica involuntaria, vamos a decir. No estoy quitando importancia a los narcisistas, ¿no? Pero quiero decir que hay muchas personas que se han educado en familias que eran más o menos tóxicas, en donde no se respetaban a las otras personas y han aprendido a comportarse de esa manera, ¿no? Esas personas van por el mundo y van molestando a los demás. Entonces, a veces creemos que todo el mundo es narcisista y no, son simple gente egoísta, gente avariciosa, gente maleducada, gente machista, bueno, ese tipo de cosas, pero no todos entran dentro de la categoría de los narcisistas, ¿no? Sino que son diferentes maneras de ser gente sociópata, gente psicópata, eh, gente maquiavélica. Marjota dice, buenos días, don Vicente, espero que siga mejor del catarro. Bueno, ahí vamos, poco a poco. Cuando empieza aquí ya está cambiando el tiempo. De repente pasamos del verano a veces ese cambio se produce de una forma muy brusca y bueno, nos afecta. Yo además que hago deporte todas las mañanas, que salgo a correr, a veces uno se para a conversar con alguien que se encuentra por el camino por ahí, vas transpirando y te coge el frío, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio. Carlos Curipini, acá en México hay muchos. Rosy G, hola, ¿qué tal? Valeria Moncid, buenas noches, don Vicente, ¿qué tal? Juraj, hola, Mr. Antonio. Belén Ferrando, buenos días. Philip Olsen, saludos desde Panamá. Polancoji, he estado pensando en usted, muchas gracias, en directo, don Antonio. Wow, 26, Estados Unidos. Así mismo es todo, tenía relación con un narcisista, lo dejé y se casó y ya se separó, gracias. Bueno, yo creo que si ha sido así, si era un narcisista, pues bueno, esa suerte has tenido de que él se ha alejado. Seguramente tú no eres la persona indicada para ese narcisista, por eso él seguramente se alejó y buscó a otra persona, porque quizá contigo veía que no podía conseguir el, el, el combustible que él necesitaba, ¿no? José Olivares, Asalamu alaikum, Antonio de Vicente y compañeros, igualmente. Marjota, el chivo de la familia, como el chivo de la familia, todos me atacan por distanciarme, porque mi madre se victimiza por mi ingratitud y el trato con mis hermanos es muy difícil, nadie reconoce los abusos que he sufrido. Bueno, a ver, en principio no importa que nadie reconozca los abusos. Si tú sabes que han ocurrido, pues uno tiene que justificarse a sí mismo, tiene que encontrar razones en sí mismo y ya está. Uno no tiene por qué vivir con las opiniones de los demás, ni aunque sean la propia familia, ¿no? Respecto a la familia siempre hay ese mito. Hace poco leía
una frase muy bonita que decía que cuánto daño ha hecho el cuarto mandamiento, ¿no? Ese de honrarás a tu padre y a tu madre, en el sentido de que sobre todo en la mentalidad de los cristianos, ha creado una obligación respecto a los padres o las madres, que eso está bien, por supuesto, pero cuando existe una verdadera familia. Yo siempre he dicho, he sido un defensor de la familia, pero la familia verdadera. La familia verdadera es cuando es una familia que se apoyan unos a otros, una familia que se protegen, que se cuidan, que se aman, que se quieren. Eso es una familia. La familia es una idea, no es algo concreto que digamos, porque otra cosa diferente es la consanguinidad. Yo tengo consanguinidad con mis hermanos, con mis padres y con mis hijos, ¿no? Pero eso no quiere decir que genere, que el hecho de que tengamos ciertos rasgos de la sangre iguales, no quiere decir que se generen obligaciones de por vida, ¿no? Uno no está obligado con sus padres ni está obligado con sus hijos. Los hijos, uno está obligado, por supuesto, hasta que los hijos son mayores. Cuando los hijos son mayores, ellos tienen que caminar por sus propios senderos, por sus propios caminos, por sus propios rumbos, ¿no? Y en los padres, por supuesto, por el suyo también. Entonces, no existen unas obligaciones ni de cuidar, ni de estar, ni de amar, ni de querer. Cuando el amor no es recíproco, cuando tú tratas a tus padres y solo recibes malos tratos, cuando te relacionas con tus hermanos y tus hermanos te contestan mal, te desprecian, te humillan, te vejan, no tienes por qué estar al lado ni de tus padres, ni de tus hermanos, ni de nadie. Uno puede valerse por sí mismo y de hecho es de lo que se trata, ¿no? De valerse uno por sí mismo, de tener autonomía emocional y poder uno funcionar solo sin necesidad de depender de los demás. Y además hay otro factor añadido, que es que con el tiempo, en muchas ocasiones, uno crea su propia familia, uno conoce a otra persona, forma una pareja, en ocasiones se tienen hijos y uno crea un nuevo núcleo. En ese nuevo núcleo no tiene por qué, no hay obligación de que siga manteniendo relación ni con sus hermanos ni con sus padres. Eso lo tendrá que decidir uno de acuerdo a la retribución o a la respuesta que reciba de las otras personas. Si yo constantemente trato con mi padre o con mi madre o con un hermano y solo recibo desprecios, solo recibo humillaciones, solo recibo malas palabras, es una tontería que yo siga relacionándome con esas personas. Lo que tengo que hacer es, por mi propia sanidad mental, es alejarme de esas personas, buscar poner distancia de por medio, decir, bueno, no tengo por qué estar soportando a una persona que me está humillando, no hay ninguna razón, ni siquiera por una razón de sangre. Por lo tanto, ese mito de la familia tiene que vivir unida, de que uno tiene que respetar a sus padres, que tiene que respetar y querer a sus hermanos, bueno, eso sí, cuando ellos me quieran a mí, cuando exista reciprocidad en los sentimientos. Ahora sí, lo que hay es un afán de herir, de causar daño, de hacer sufrir, pues realmente no, hay que con la mayor tranquilidad del mundo. Tampoco hace falta ponerse agresivo, ni no, simplemente yo estoy con una persona que no me conviene, simplemente me alejo de esa persona. Si tú si te arrimas a un cactus, por ejemplo, ¿qué es lo que te ocurre? Pues que te pinchas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si no quieres pincharte? Pues alejarte del cactus. Y es con la familia, y con la familia, con las personas, con todo es exactamente igual. Si tú te aproximas a alguien y cuando te aproximas te hace daño, lo que tienes que hacer es alejarte para que no te haga daño. Es así de sencilla la cuestión. No hay por qué meter obligaciones por el medio que en realidad no existen. O sea, ¿qué obligación tengo yo con una persona que me maltrata, con una persona que me humilla, con una persona que me veja? No tengo ninguna obligación. Mi obligación es cuidar de mí mismo, mi obligación es cuidar de esas personas que dependen de mí, cuidar de mis hijos, si tengo una buena relación con mi esposa, pues cuidar de mi esposa, quererla, amarla, protegerla. Esa es mi obligación con mi familia íntima, si es que existe esa obligación. Si yo tengo una pareja que me maltrata, que me humilla, que me veja, tampoco tengo obligación con esa persona, aunque sea mi pareja, aunque nos hayamos casado, no porque yo quizá me he equivocado a la hora de casarme con ella, pero una equivocación uno no tiene por qué estar pagándola toda la vida. Si yo estoy con una persona que me está haciendo daño, que me está humillando, que me está vejando, aunque tenga un vínculo de matrimonio, aunque tenga un papel que diga que yo me he casado con esa persona, bueno, afortunadamente hay mecanismos para disolver eso, ¿no? Para romper esa unión y alejarme de esa persona. Cuando alguien te hace daño por propia seguridad, por propia sanidad, por propia
supervivencia, hay que alejarse de esa persona, sea quien sea. Hay que alejarse de las personas que te hacen daño porque lo primero es nuestra propia salud, es nuestra propia supervivencia, es nuestro propio estado. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser los primeros que nos cuidemos a nosotros mismos, que estemos pendientes de nosotros. Lupe Torres dice, ¿por qué el narcisista echa a perder las fiestas u ocasiones especiales? Bueno, porque siempre eligen los mejores momentos. Yo tengo un vídeo en el canal que habla de las navidades con los narcisistas, por qué los narcisistas se empeñan en amargar a las personas las navidades. Y simplemente es porque escogen esos momentos en que pueden llamar bien la atención, ¿no? Por ejemplo, un cumpleaños, por ejemplo, son momentos en los que se juntan muchas personas, en los que se celebra algo, en los que la gente está feliz. Bueno, pues ese es precisamente el momento en el que ellos pueden destacar amargando esa celebración, arruinándoles la celebración a todos. O sea, imagínate si el narcisista disfruta haciendo daño a una persona, arruinándole la vida a una persona, imagínate tú que en un momento determinado pueda arruinársela a 8 o 10 y encima llamando la atención, siendo el foco de atención de todos, por supuesto que lo va a aprovechar. Es típico de los narcisistas aprovechar esas circunstancias, ya digo, sean cumpleaños, sean aniversarios, sean la fiesta determinada que sea, cuando se junta gente, cuando hay un motivo para celebrar, cuando hay alguna causa que conmemorar, esos son los momentos perfectos para los narcisistas para llamar la atención, para estropearlo todo, para hacer daño a los demás. Ya digo que escogen esas fechas. Como comento, uno de las situaciones en el año más duras que hay son las Navidades con un narcisista, porque siempre termina estropeando las fiestas de Navidad, siempre termina, que al igual que digo, también ocurre con cumpleaños, con aniversarios, con cualquier tipo de fiesta que se celebre. Perdón porque me acaban de entrar un montón de... Ah, ya está, aquí. José Olivares, ¿qué tan cierto es que tienen una inteligencia superior? No, no tienen una inteligencia superior. El narcisista, como digo, es una persona normal y corriente, es una persona que lo único que tiene es eso, que se ha creado un ambiente de sobreprotección, lo que le ha hecho creer que él tiene cualidades especiales, que tiene derechos especiales, pero nada más. Es una persona normal y corriente. Lo único es que ellos se han especializado, han aprendido muy bien a manipular, a manejar a las personas, son en lo que ellos dominan perfectamente. Si de algo pueden presumir es de haber conocido, haber profundizado en la naturaleza humana, en conocer sus mecanismos, porque han empezado a hacerlo desde muy niños. Es como una persona que empieza a hacer deporte, un deporte en concreto, desde muy chiquito y está toda la vida haciendo ese deporte, pues va a ser bueno, ¿no? Por malo que sea, va a ser muy bueno, va a ser mejor que los demás, va a ser mejor que la mayoría, ¿no? En el caso de la naturaleza humana, de aprender a manipular a las personas, de aprender a manejarlas, el narcisista se ha doctorado. Es una persona que ha aprendido desde niño, desde muy pequeño, ha aprendido primero a manipular a sus padres, después a sus hermanos, después a sus amiguitos en el colegio, a sus profesores, va aprendiendo a manipular a todo el mundo porque él se da cuenta de que es la forma en la que fácilmente consigue las cosas y que sus padres le han abierto ese camino, ¿no? Pero que sea más inteligente que los demás, no. Eh, Alfred Clemente dice, gran trabajo, ¿cómo le quitas la máscara? José Olivares, ¿se le puede manipular al narcisista? Hombre, podrías intentar. Nosotros tenemos, o yo tengo algún vídeo aquí de cómo tratar de manejar al narcisista, pero la pregunta que tiene que surgir es si realmente merece la pena, ¿no? Si, yo creo que en el caso de los narcisistas, el intentar manipularlos a ellos es entrar en su juego, es entrar en su trampa, en su falsedad, en esa guerra que los narcisistas quieren, y ahí es su terreno, ¿no? Entonces, no veo el sentido de tratar de manipular a un narcisista. Sí, habría que tratar de
sobre todo aplicando la técnica de la piedra gris. Ya sabéis que tenéis mis libros en Amazon, la técnica de la piedra gris. La técnica de la piedra gris es una técnica de frialdad emocional que está especialmente indicada para cuando tienes que convivir en determinados momentos con una persona narcisista, ¿no? Bueno, por ejemplo, antes hablábamos del caso de la familia, ¿no? De estas personas que tienen un padre o una madre que los humilla, que les veja, que son mayores, que cada vez que uno va ellos aprovechan para armar su show, para dejarte mal, para desacreditarte. En esos casos en los que tú sientes que tienes la obligación moral, porque no vamos a negar que hay personas que por la educación que han recibido creen que tienen obligación con sus padres y lo respeto, uno ha tenido esa educación, sobre todo en el mundo latino, es muy común en España también, o sea, me refiero al mundo latino en un sentido global, ¿no? De todos los que somos de este tipo de cultura muy imbuida por la religión católica, pues es normal que exista esta obligación, ya digo, incluso por el cuarto mandamiento, ¿no? Respetarás, honrarás a tu padre y a tu madre, que este tipo de obligación que surge moral, que muchas veces tenemos que cuidar de nuestros padres, o cuidar a veces también de nuestros hermanos, pero tratamos de no sufrir en ese trance, en esa situación, en esos encuentros. Entonces ahí es donde se aplica la técnica de la piedra gris, cuando tú tienes que visitar o encontrarte esporádicamente con tu familia, pues cómo relacionarte con ellos sin sufrir esos ataques, esas humillaciones, esas vejaciones. En este libro explicamos cómo funciona la técnica de la piedra gris, pero ya digo que es la que se puede, que es lo que deberíamos hacer con los narcisistas cuando nos los encontramos, previo a que podamos alejarnos o al menos coger un poco de distancia respecto a ellos, ¿no? Dulce Paz dice Bondi. Agustín Loero, hola, saludos desde Argentina. Dulce Paz, pongan like. Agustín Loero, recién entro. ¿Cómo traiciona el narcisista? Bueno, ahí lo hemos explicado. De todas formas, el vídeo va a quedar grabado y lo voy a subir ya unos minutos después de que terminemos. Lo subimos al canal, o sea que si Agustín quieres volver a verlo, puedes verlo de nuevo, ¿no? Carmen Gil dice miel con limón. Muchas gracias, como remedio para... Eso me lo daba mi abuela cuando era chiquitito, me daba miel con limón cuando estaba resfriado. Yolanda Dávila, hola, buenas noches, maestro. Me gustó mucho saludarle desde Saltillo, Coahuila, México. Un gusto estar en su en vivo. Gracias por compartir. Bueno, gracias a ti. José Olivares, ¿el narcisista tiene ausencia de dopamina? No, no especialmente. Bueno, no sé si hay estudios al respecto de la dopamina en los narcisistas, pero yo creo que no, que simplemente son... Carmen Gil me recomienda lo mismo, miel con limón. Yo sé, el narcisista también es histriónico para manipular a las personas en contra de sus víctimas. Saludos desde Perú. Sí, el histrionismo es una característica, bueno, histrionismo para las personas que no lo saben es la exageración, ¿no? Por decirlo de alguna forma, la interpretación exagerada, el hacer todo de una forma desmesurada. Por supuesto que usa el histrionismo para manipular. Por ejemplo, hay veces que de algo que ha ocurrido que no tiene mayor importancia, él empieza a crear un teatro enorme, a hacer un show tremendo, con gritos, con aspavientos, eso sería histrionismo, ¿no? Y sí, sí, por supuesto que lo utiliza. Philip Obsen, llevo 1 año y 2 meses con la piedra gris a mi madre, aspiro salir de aquí para otro país y borrarla de mi mente. Bueno, está bien eso, precisamente si ahora tienes que convivir con tu madre y encontrarte con ella y todo eso, está bien, es la técnica, como digo, es la técnica indicada para ese tipo de situaciones. Si te planteas ir a otro país, yo creo que es una cosa que está muy bien. Desde ahí puedes de vez en cuando, si es que sientes la obligación, mandarle algún detallito, mandarle una tarjetita, un correo electrónico, cualquier cosa para mantener la distancia, ¿no? Pero creo que es algo muy adecuado. José Olivares, ¿qué tan relacionado está el narcisismo con el TDAH y con la neurodivergencia y las otras neurodivergencias?
Bueno, el narcisista es una persona normal y corriente. Lo que tiene es cierta predisposición, por ejemplo, a las adicciones, tiene cierta predisposición a las parafilias, al neuroticismo, precisamente a todo lo que conlleva esa situación o esa vida de estrés que él lleva, ¿no? Respecto a otro tipo de trastornos más neuronales, más fisiológicos, no tiene una especial indicación, ¿no? Vero Castro, la don Antonio, don Vicente, Dios lo bendiga. Yo todavía vivo con el narcisista, me he salido de su público porque de mí era solo lo porque de mí lo único que quería era admiración. Rayana Martínez, buenas noches, saludos, totalmente de acuerdo respecto a la familia unida, apoyada unos con otros, es así. Señor X, ¿qué opina de Milei, el presidente de Argentina? Bueno, no voy a hablar de política y en principio yo me considero una persona liberal o libertaria diría, entonces bueno, ya te puedes hacer una idea de qué es lo que opino sobre Milei, pero no quiero hablar de política ni tampoco de religión, o sea, cito la religión cuando tiene algo que ver con el narcisismo, pero no respeto las creencias de todo el mundo y cada uno puede creer en lo que quiera, ¿no? Igual que en política, cada uno tiene sus propias ideas. Julen Guay, excelente doctor, gracias por tanto. Eh, José Olivares, ¿puede un narcisista hacerse ya a una edad tardía? Bueno, hay teorías que dicen que de determinadas circunstancias, personas que de repente se encuentran en una situación, por ejemplo, por cantantes que de repente tienen un éxito y se transforman, pero yo no diría que fuera hacia el narcisismo, ¿no? Yo creo que el narcisismo tiene que surgir de la infancia, ¿no? Si el narcisista está amargado, sí, los narcisistas viven amargados porque viven en un perpetuo aparentar, en un perpetuo, una lucha, una guerra constante por tratar de imponerse a los otros, todo eso les lleva a una situación de estrés muy fuerte, una situación que en ocasiones da lugar a depresiones, también cierta amargura. Por eso el carácter de los narcisistas, a medida que va pasando el tiempo, cada día se va avinagrando más, ¿no? Va siendo un carácter más ácido, más duro, más difícil, ¿no? Miska dice, ¿un narcisista en la vejez siempre termina mal o es verdad que si tiene dinero puede manipular con él para que lo cuiden? ¿Cómo sería? Bueno, no tiene nada que ver que termine mal con que el hecho de que tenga dinero haga que lo cuiden. O sea, yo creo que termina mal un narcisista porque, como digo, con el tiempo cada vez se va vinagrando más, cada vez su vida se va haciendo más solitaria. Muchas personas ya, si se permanece en un entorno delimitado donde vive, la gente lo va conociendo, se va dando cuenta, tú puedes engañar a las personas durante un tiempo, pero no puedes engañar a las personas toda la vida. Entonces, poco a poco, esas víctimas que van quedando por el camino, pues te van dando mala fama, van perjudicando tu imagen. El narcisista se da cuenta de esa destrucción que se está produciendo de su imagen, entonces cada día vas a peor. Ahora, que si tienes dinero puedes manipular, puedes comprar voluntades, puedes comprar personas de compañía, personas que asuman que van a estar manipuladas, que van a estar humilladas, pero que lo acepten porque no les queda otra salida, por supuesto que sí. ¿Y cómo sería un narcisista con Alzheimer? Bueno, en el caso del Alzheimer, cuando uno tiene Alzheimer, uno deja de ser persona en el sentido de intelectual o en el sentido cognitivo, ¿no? Una vez que el Alzheimer es una especie, para explicarlo de una forma sencilla, es como que el cerebro se va secando. Lo que ocurre en realidad es que la mielina que tienen las neuronas, las células del cerebro, va disminuyendo. Entonces, la mielina es una grasa, que lo que hace es aislar unas neuronas de otras. Entonces, cuando eso va desapareciendo, lo que ocurre es que se empiezan a producir como cortocircuitos dentro del cerebro y, bueno, lo que se suele decir normalmente es como que el cerebro se está secando, ¿no? Imaginaros una naranja, estas naranjas que dejas ahí que no se estropean, pero que cada vez se van secando, la piel se va endureciendo y cada vez por dentro no hay nada, no va.
con el Alzheimer es lo mismo. Entonces, una vez que el Alzheimer avanza, desaparece todo, desaparece el narcisismo, desaparece todo, ¿no? La mente va quedando en blanco, las personas van perdiendo recuerdos, van perdiendo emociones, van perdiendo absolutamente todo tipo de cosas. Mabel Garay, ¿un narcisista se puede sanar con biodescodificación desde el inconsciente? Bueno, en primer lugar, no conozco la biodescodificación desde el inconsciente, no sé muy bien cómo funciona, pero en primer lugar hace falta que el narcisista quiera solucionar su problema, que no suele ser el caso, ¿no? Los narcisistas no suelen querer buscar ayuda ni que le solucionen su problema porque no entienden que tengan un problema, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es difícil, pero ya te digo que no es una técnica que conozca, ¿no? Hola, saludos desde México. Avi Saldaño, ¿puede un narcisista haberme enseñado valores familiares desde muy niña solo para que yo de adulta sea más fácil de manipularme? No, es que bueno, no siempre las relaciones, a veces cuando hay relaciones tóxicas, no siempre son narcisistas, ¿no? A veces hay personas que simplemente son personas difíciles de tratar, hay personas que son egoístas, personas que son egocéntricas, pero no en el sentido de que sean narcisistas. El narcisista tiene que desear hacerte daño, aprovecharse de la otra persona, nutrirse de la otra persona. Si es una persona que te ha enseñado valores familiares, seguramente no sea narcisista, sino que entre en otro tipo de tipificación, ¿no? Carla, yo por fin compré casa y mi familia narcisista no dejan de insistirme con que la rente. Bueno, Carla, eso yo creo, si la has comprado tú, es una decisión que tienes que tomar tú, no tienes por qué estar escuchando lo que digan otras personas. Tú examina tu situación, si quieres buscar asesoramiento, pues busca asesoramiento de alguien que entienda sobre el asunto, si es que tienes alguna duda, pero quien tiene que tomar la decisión eres tú, es tu propiedad, no tienes por qué seguir los consejos de otras personas. Philip Olsen, ¿hay madres narcisistas que también tienen trastorno obsesivo compulsivo? Por supuesto que sí. Todos los narcisistas pueden sufrir cualquier otro tipo de trastorno. Yosel, el narcisista es obsesionado, bueno, es lo mismo que acaba de decir Philip Olsen. Obsesionado se refiere a si tiene un trastorno obsesivo compulsivo, supongo, ¿no? Mabel Garay, si yo me quiero burlar con sarcasmos del narcisista, ¿a qué me arriesgo? Muchas gracias, saludos. Bueno, pues te arriesgas a entrar en guerra con el narcisista, cosa que no te recomiendo, porque ¿para qué? O sea, que no vas a conseguir ganarlo, no vas a conseguir que cambie, no vas a conseguir nada positivo. Al contrario, lo que vas a conseguir es provocarlo para que él entre en la guerra, para que él busque descalificarte y al final es como que buscaras pelearte con el matón del pueblo, ¿no? Como que al final, ¿qué te espera? Pues nada, o sea, perder o que te humille, que te veje, estar ahí en discusión. Con los narcisistas lo mejor que se puede hacer es alejarse uno de ellos y si no puedes alejarte en el momento, pues tratar de aplicar la técnica de la piedra gris para mantenerlos a distancia, al menos emocionalmente, ¿no? Para no sufrir al lado de ellos. Milagro Cene, es verdad, no pueden engañar toda la vida, en cualquier momento explotan y sale la verdadera persona que son engañadores. José Olivares, ¿cómo limpiarnos de las pulgas narcisistas los que somos hijos del narciso? Me imagino que cuando dices pulgas narcisistas te refieres a estos hábitos que se adquieren por el hecho de ser hijos de narcisistas. Pues bueno, lo primero es eso, el hacer bueno, en primer lugar, buscando ayuda con un psicólogo si la cosa es complicada, pero si son cosas que más o menos uno puede manejar, que uno se da cuenta de que tiene determinados hábitos que perjudican a su desarrollo diario, que interfieren con la vida de otras personas, que son molestos para otras personas, pues uno lo que tiene que hacer es hacer un análisis, una introspección de por qué se comporta de esa manera y tratar poco a poco de ir modificando esas conductas. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, de que trato de controlar mucho a mi pareja, pues tendré que hacer una revisión y tendré que hacerme unos planteamientos, ¿no? Decir, bueno, pues voy a tratar de evitar esto. Si tengo la tentación de revisar su celular o de hacer determinados comentarios o de comportarme de una forma a veces no muy educada, pues tendré que poco a poco tratar de ir corrigiendo esas cosas. Si uno, por ejemplo, se da cuenta de que habla mal, pues poco a poco tendrá que ir planteándose, poniendo unos objetivos
lo primero sería registrar esas conductas, ¿no? Cuando las conductas se registran, se hacen conscientes. Muchas veces, cuando una persona tiene determinadas conductas, esas conductas a veces están tan automatizadas que ocurren de forma inconsciente. Entonces, lo primero es tratar de registrarlo, y eso sería bueno llevar un pequeño registro de conductas, un pequeño papelito, el celular, cualquier cosa, un bloc de notas digital o por escrito, donde uno pueda ir anotando esas conductas. Y solo el hecho de controlarlas, de hacerlas conscientes, ya hace que se reduzcan en mucha medida. Pero además es que uno se va dando cuenta, a medida que las va controlando, de cómo puede hacer para controlarlas. Eso suele ser una buena medida. María Navarrete, buenas noches, saludos desde California. Yo quisiera que me explicara un poquito qué se puede hacer, eh, ¿en qué se puede basar usted en que el narcisista no ama a sus hijos? Bueno, ¿en qué me baso? Bueno, primero habría que ver si la persona en la que tú estás pensando es una persona narcisista, ¿no? Eso es la primera cuestión. Pero ¿por qué una persona narcisista no ama a sus hijos? Porque no ama a nadie, porque solo se ama a sí mismo, porque en su corazón no existe sitio para nadie más. El narcisista es una persona que ha negado los vínculos con todas las otras personas simplemente para prestarse atención a sí mismo. Él está en primer lugar siempre, él quiere que todo ser él quien esté en primer lugar siempre y no deja en su corazón sitio para nadie más. Pero ya te digo, a lo mejor la persona en la que tú estás pensando, a lo mejor el padre de tus hijos o lo que sea, a lo mejor no es narcisista, a lo mejor simplemente, como digo antes, no todo el mundo tóxico es narcisista. Hay veces que simplemente se trata de una persona que es egoísta, una persona que es machista, una persona que se ha criado en una familia disfuncional y no sabe cómo expresar sus sentimientos. Hay muchos tipos de personas, entonces no todos son narcisistas o psicópatas o sociópatas. El psicópata tiene otras características, ¿no? La característica del narcisista es que solo piensa en sí mismo, que trata de obtener combustible narcisista, trata de nutrirse de las otras personas, y por eso decimos que los narcisistas no aman a sus hijos, ¿no? Pero a lo mejor en tu caso resulta que no es la persona a la que tú te refieres no es una persona narcisista. Prueba de que no fuera narcisista sería que amara a sus hijos, se preocupara por ellos y los pusiera siempre en primer lugar. Eso indicaría que no estamos hablando de una persona narcisista, ¿no? Paula, la maldad del narcisista es consciente o inconsciente, es consciente. El narcisista sabe perfectamente lo que hace. Yo creo que todos sabemos perfectamente lo que hacemos, ¿no? Todos hemos tenido desde niños una educación moral, hemos visto cómo se comportaban los demás, lo estamos viendo a diario, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que eso todos lo tenemos, a no ser que uno tenga disminuidas sus capacidades mentales. Las personas normales todas tienen claro lo que está bien y lo que está mal. El narcisista, cuando ofende, cuando hiere, cuando hace daño, cuando él es consciente de lo que está haciendo y es consciente de que eso podría estar mal. Lo que ocurre es que él lo reinterpreta y él supone que él lo hace porque tiene el derecho a hacerlo. Como he explicado tantas veces, el narcisista considera que tiene unos derechos especiales y una forma de ver la vida especial, diferente a los otros. Entonces él interpreta, no es, o sea, una cosa es que él considere que está bien o que está mal lo que él hace, y otra cosa es que sea consciente o inconsciente. Pero yo creo que él lo hace perfectamente consciente de lo que está haciendo. Germania Marte, Navarrete, María Navarrete, ¿por qué los narcisistas solo a sí mismo? Todos los demás son objetos, efectivamente. Mabel Garay, doctor, otra consulta. Todos los narcisistas porque tienen el síndrome de la madre muerta, doctor. Mm, no, como he explicado, el narcisismo es un trastorno que surge en la infancia y surge por una sobreprotección. El narcisista se crea un mundo especial para él, o sus padres le ayudan, o el entorno familiar le ayuda a crear. Muchas veces no son solo los padres, sino que también intervienen abuelos, intervienen otras personas que ayudan a crear esa idea de que el narcisista es único, de que es una persona diferente a los demás. Ahí es en donde surge el germen del narcisismo. Que daña la mente de las personas cercanas porque logran destruir nuestra mente, que tienen esos seres que logran devaluar a las personas.
Bueno, volvemos a lo que comentábamos antes, que lo que ocurre es que los narcisistas no aman a las personas que están a su alrededor. Uno supone que como es su pareja, como son sus hijos, como son sus padres, que el narcisista debe querer a las otras personas, por ese mito que suponemos que porque son familia tienen que quererse. No, el narcisista no ama a las personas, el narcisista es una persona que solo piensa en sí mismo, todo lo demás son objetos, son cosas que él puede manipular para su placer, para su beneficio, para obtener su combustible narcisista. Bueno amigos, muchas gracias a todos. Un último anuncio, recordar que tenemos los libros a la venta en Amazon. Bueno, lo voy a pasar rápidamente. La piedra gris, eh, cómo se lo explico al corazón. Es un libro sobre cómo poder recuperarse después de una experiencia con un narcisista. Voy a alejarlo un poquitín más. Cómo reconocer a un narcisista. Para todas estas cosas que hablábamos aquí, aquí están perfectamente explicadas. Contacto cero, la técnica para terminar con un narcisista. Toma las riendas de tu corazón, técnicas de control emocional para aprender a superar esos momentos difíciles. El hijo del narcisista, para todas estas personas, mira, para José Olivares, que nos preguntaba cómo superar esas pulgas, como dice él, del narcisista. Aquí explicamos un poco todo eso, el origen, lo que sufre el hijo del narcisista, pero también cómo puede hacer para superar esos problemas. Eh, Dependencia emocional, ese problema que sufren la mayoría de las personas que tienen relaciones tóxicas. La madre narcisista, un caso particular de narcisismo que hace tanto daño, deja de sufrir para esas personas que tienen ese sufrimiento generalizado, esa angustia permanente que tratan de superarla. El narcisista encubierto, este tipo de narcisista tan difícil de identificar, tan complicado, porque son narcisistas completamente distintos a la idea que tenemos del narcisista. Y bueno, ya al final, mi última novela, o mi primera novela también, el último libro que he escrito, De los cielos al infierno. Esta es la historia de una mujer que conoce a un narcisista, de su vida con él, de su lucha para conseguir alejarse del narcisista y de cómo al final tiene que reconstruir su vida con dificultades, con esfuerzo, alejándose incluso de la ciudad donde vivía, y la guerra que tiene para poder permanecer, para poder estar al lado de sus hijos y que no se los arrebate el narcisista. Es una novela que está entre lo psicológico, romántico, un poco de todo, ¿no? Y Picasso, el gran narcisista, una biografía de Picasso, en donde hablamos de este ilustre pintor y desgraciado como persona, que fue un gran narcisista, que hizo mucho daño a las personas que lo rodeaban, que de sus parejas, de sus innumerables parejas, aquí citamos las 8 más importantes, muchas de ellas terminaron en psiquiátricos, suicidadas, bueno, todas con problemas, excepto 2 que fueron capaces de alejarse de él, que fueron capaces de aplicar el contacto cero. Todas las demás sufrieron a lo largo de toda su vida, incluso muchos años después de haber terminado con el narcisista, incluso las que se alejaron, o una fundamentalmente, François Gillot, de las que se alejaron, tuvo que irse de Francia a los Estados Unidos para poder rehacer su vida, porque en Francia no podía, por la venganza de Picasso, por la persecución que sufría permanente por parte de Pablo Picasso, una vez que ya se había alejado, años después de que se había alejado. Incluso los amigos o los monos voladores de Pablo Picasso, como galeristas, como personas que querían halagar a Pablo Picasso, lo que hacían era perseguir a esta pobre mujer, que finalmente tuvo que irse a los Estados Unidos para poder seguir pintando y poder seguir trabajando, y que no se le bloqueara todos los intentos que hacía. Por eso que a veces las garras de los narcisistas llegan incluso mucho más lejos que los propios narcisistas, ¿no? Bueno amigos, esto ha sido todo. Ya hoy en Europa es viernes, en América supongo en muchos sitios, la mayoría también ya es viernes, porque ya han pasado las 12 de la noche. Nos toca el fin de semana descansar un poco, para el lunes empezar de nuevo con más ganas, con más vigor, con más esfuerzo. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarme durante esta hora y un poco más.
Ha sido un placer estar con vosotros. El lunes estaremos con otro tema también interesante. Todos los que me queráis acompañar en esta tertulia que tenemos aquí 3 veces a la semana. Muchas gracias a todos, que tengáis un buen fin de semana y un abrazo muy fuerte y que seáis muy felices. Chao.